Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenísimas noches. Una semana más, Deportivistas 100%. Búscanos en YouTube, búscanos en Facebook y regístrate. Deportivistas 100% desde la Olímpica, Alfredo Vicente 39. Una semana en donde el Depor pierde en Gijón. 2-1 y se acabó la temporada. Nos vamos de vacaciones. Con todos nosotros y de todo ello hablaremos. Tenemos esta noche... Y en primer lugar tenemos a Luis Armada, el vicepresidente del Victoria, un club fundado en 1944 que nos hablará de muchas cosas, aparte del Depor. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? También tenemos, muchas gracias por venir. También tenemos con nosotros a Adrián Gigau, entrenador del Ural y que salvó la categoría al final. Se queda en primera. ¿Qué tal, Adri? ¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Genial, con ese proyecto. Muy bien, año, ¿no? ahora ya tranquilos. Ahora tranquilos, ¿no? Tranquilos. Muy bien, hablaremos también de todo eso. Gracias también por venir. Bueno, gracias a ti, que ya es la tercera vez. Espero que sean más. Y también tenemos, como no, al chico que levantó la primera Copa del Depor. Tenemos con nosotros a José Ramón González Pérez. ¿Qué tal, José? Hola, Manu. Bien, gracias. Muchas gracias por venir. A ti. Efectivamente, estábamos comentando Sporting 2, Deportivo 1 y parecía que ya estábamos prácticamente de vacaciones y ahora sí estamos de vacaciones. ¿Cómo visteis el partido, chicos? José. Bueno, la verdad es que se perdió entre las opciones que tenía el equipo. Yo creo que ya antes tenía que haber arriesgado un poquito más, ir a por ese playoff, pero bueno, yo creo que la temporada está bien después del mal inicio, después del cambio de entrenador. Y bueno, yo creo que estos partidos son para un poco ver, preparar un poco ya incluso la temporada que viene, con lo cual creo que van a ser partidos importantes para tomar decisiones de jugadores que se puedan quedar, que se puedan marchar. Entonces bueno, yo creo que aprovecharán este último tramo para ello. Luis, ¿cómo es el partido? ¿Qué te pareció? Típico partido de que un equipo necesita, el otro no necesita y suele acabar así. Si el Deportivo lo necesitara, posiblemente el resultado pudiera ser otro. El Gijón aprovechó las suyas, pero no, tampoco fue una superioridad manifiesta. Estos partidos yo creo que son de acabar así. Adri, ¿tú crees que realmente, efectivamente, el equipo se durmió un poco? ¿Crees que igual el equipo debería de ir a morir? Yo estoy un poco con el planteamiento de Luis, ¿no? Este tipo de partidos, cuando un equipo lo necesita tanto y el otro no mucho, se suele notar más en Gijón. Sí que quizás, esperábamos un poco, porque a mí incluso me sorprendió el desplazamiento tan masivo. Otra vez la afición, que prácticamente no teníamos opciones ya de playoff, fueron un poco remotas y aún así la afición respondió y hombre, por ese lado creo que se podía haber dado un poquito más en el partido, pero bueno, yo creo que si analizas un poco la temporada y demás, yo creo que incluso era lo esperado que podía pasar este fin de semana. ¿Y ahora qué? Dentro del plantel, muchas renovaciones, muchas bajas y hay que limpiar bastante, ¿no, José? Desde fuera, cada uno puede tener su opinión. Yo creo que han tomado buena nota de lo que ha ocurrido este año. Todavía yo creo que en el banquillo yo creo que todavía hay que tomar decisiones, no sé si quedará el entrenador, si buscarán otro, jugadores. Yo creo que hay que lógicamente apuntalar el equipo para que el próximo año pues por lo menos haya más opciones, más posibilidades de estar arriba y no tener los problemas que ha habido este año, con lo cual yo creo que yo creo que ha habido jugadores que han despuntado muy alto este año. Y yo creo que han tomado buena nota para apuntalar posiciones que yo creo que el equipo sí las necesita. Cantera. Tú, Luis, eres efectivamente, pues un hombre un poco entendido en uno de los clubes de La Coruña, en donde se trabaja bastante, las categorías, efectivamente, ¿no? ¿Qué opinas de la cantera del Depor? Hombre, la cantera del Depor de unos años a esta parte está evolucionando mucho, los resultados se están viendo, el trabajo, cuando hay trabajo se suele ver y yo creo que sí que se está trabajando bien, mucho mejor que hace unos años. Evidentemente la categoría también implica que puedan, o debería de implicar que pudieran debutar más jugadores en la categoría, pero bueno, evidentemente en primera división sería más complicado. Y el tema de los místers, que aquí un poco entre todos, efectivamente, ¿no? ¿Qué opináis? Gilsan sí, Gilsan no, se le criticó,
¿Creéis que realmente, a ver, una campaña medianamente, que digo yo, bueno, se cumplió medianamente, ¿no? Yo creo que sí, lo que pasa es que Coruña creo que es una plaza muy exigente. Creo que todavía en gran parte la gente seguimos añorando aquello que fuimos y que ahora no somos, y creo que muchas veces también juzgamos un poco al equipo en función de aquello, independientemente de la categoría en la que estamos o no. Óscar yo creo que hizo el trabajo para el que se le llamó. Efectivamente, sí. Y ahora creo que además al principio empezó tan bien que creo que nos creímos que igual tenía que hacer un poco más. Entonces estamos ahora en esa duda de si puede seguir o no. Independientemente de que siga él, yo creo que el Deportivo tiene que encontrar algo más que depender solo de 2 o 3 jugadores clave y de que aparezcan ellos, porque creo que hay mucha diferencia en los partidos donde Jeremai o Mella, que ahora no está, pero si aparecen ellos es indudable por la calidad que tienen que si aparecen el Deportivo va a ir hacia adelante, pero creo que hay que tener algo más y en eso pues tendrán que trabajar para la próxima temporada. Estamos hablando de que efectivamente un equipo en donde faltando prácticamente 3 jornadas, dices tú, bueno, sí, se ha cumplido un objetivo, la salvación, para ser efectivamente el primer año, pero ¿no creéis que igual se le podría haber exigido un poco más dentro de, que es cierto que la baja de Mella trastoca bastante al final, y que después es cierto que no se acierta con los fichajes un poco en el mercado de invierno, ¿no? Que hemos quedado quizás un poco cojo, ¿no? Yo siempre digo que normalmente cuando llegas prácticamente a final de temporada es donde se nota la planificación de esa plantilla, ¿no? Y ahí se apunta directamente a la dirección deportiva. Estaréis conmigo en algo, por lo menos, ¿no? Bueno, yo creo que ha habido errores por todos los sentidos, y yo creo que hay que aprender de esos errores. Yo creo que el equipo, es verdad que no es normal que 2 jugadores como Jeremai y Mella, saliendo de la cantera, que sean los jugadores más importantes, con lo cual ya tiene mucho valor, ¿no?, el hecho de que hayan salido desde abajo. Bueno, yo creo que ha habido también jugadores que no han rendido lo esperado. Lo esperado, efectivamente, sí. Y luego yo creo que como equipo, bueno, pues ha habido situaciones bastante irregulares, con lo cual... Es que estamos hablando de que dices ahora lo del tema de que no es normal que sean 2 jugadores que salen de la cantera que sean tan importantes, pero tú y tu hermano Fran lo fuisteis, y tiene que pasar seguramente igual mucho tiempo para que se dé ese caso, porque sí es cierto que hay un equipo que depende de esos prácticamente 2 jugadores, ¿no? Vosotros revolucionasteis de la mano de Vázquez, os hace debutar en el 87, revolucionasteis un poco Riazor. Es decir, la sensación, ¿no? Bueno, pero sí es cierto que no se puede solo depender porque vosotros coincidisteis con algún jugador veterano y que aportó también cosas al equipo. Se ha mezclado eso entre la veteranía y la juventud y en ese momento se ha hecho un equipo que con ello se gana aquí al Murcia y se asciende a Primera División, ¿cierto o no? Sí, pero yo creo que el equipo siempre hay que hacerlo por posiciones, hay posiciones más importantes que otras. Y luego yo creo que si hacemos un repaso a los mejores equipos de la historia, Milán, Barça, Madrid, Inter, Juve, casi todos tenían 3 o 4 grandes jugadores. Véase el Barça de Cruyff, véase el Milán de Arrigo Sacchi, véase la Juventus, es decir, los holandeses. Sí, está claro. Sí. Entonces yo creo que ahí es donde tiene que apostar el Deportivo, es decir, ya tiene 2 jugadores en banda que yo creo que no hay en segunda jugadores como ellos, con lo cual la parte central es decir, tiene que haber gol, tiene que haber alguien que dirija el equipo, que maneje tiempos, ritmo, etcétera, y luego tiene que haber en la parte de atrás jugadores que manden y que sean de verdad capitanes. Se entiende. Estamos hablando, Luis, de que efectivamente entre los jugadores que habéis tenido en el club, Amancio Lucas Pérez, Raúl Carnero, Juan Carlos Rial y Jaime Blanco. ¿Y alguno de ellos a quién tendrías hoy en el equipo? Hombre, yo a Amancio lo vi jugar de pequeñito en el Real Madrid, no podría. Y a Jaime Blanco lo conocí personalmente, fue entrenador, incluso me acuerdo que entrenaba el Vista Alegre, porque vivía al lado del local del Vitor Antiguo, en la calle Castillés, y Jaime Blanco vivía allí, una gran persona. No sé cómo fue como futbolista, pero como persona. Y si tuvieses que destacar a alguno de ellos un poco... Hombre, a Lucas lo conocemos todos ahora y no sé qué. Raúl era un poco más el típico trabajador, honrado y
Y bueno, ¿a quién elegiría? Pues quizá el mejor, pues a Marte, claro, pero casi de oídas. Pero casi es que efectivamente eran grandes jugadores, probablemente Marín también, ¿no? Sí, estamos hablando de jugadores que pasaron por el Vitoria, uno de los históricos de la ciudad, y que efectivamente, bueno, salen pocos, cada X tiempo salen pocos. Como decían en su momento, cada 100 años nace un pucho bueno, cada 100 años nace una nación, cada 100 años nace un, ¿no? Entonces, es cierto, realmente. Adri, ¿tú qué? ¿Qué opinas? De todo un poco también es cierto, viniendo del Ural, habría algún jugador que efectivamente, por aquí también pasó efectivamente Pablo Barallobre, ¿a quién aportarías? Un poco de toda la gente está, Bueno, a ver, yo si me preguntas aquí, porque además está en la actualidad jugando y demás, aunque después del partido de ayer le llovió algún palo que otro, pero bueno, yo a Lucas Vázquez lo firmaba, si no tiene sitio en el Real Madrid, que no se preocupe, que en el Ural Español no tenemos ningún problema. Estamos hablando de jugador del partido, por cierto, patrocinado, los directos a veces son así, por 04, Magistrado Manuel Artime 18, un centro de readaptación, un centro en donde fisioterapia, recuperación y sobre todo centro de entrenamiento, Magistrado Manuel Artime 18, y hablamos del jugador del partido. ¿Quién para vosotros fue el jugador del partido, José? Yo destacaría todo el equipo más o menos. Yo no creo que haya habido un jugador que destacase sobre los otros. Yo creo que todo el equipo más o menos. Lo que pasa es que, bueno, dentro de lo malo, bueno, no sé, quizás, bueno, defensivamente el equipo tampoco estuvo afortunado. Sí, es difícil, quizás atrás. Sí, es difícil destacar a alguien, ¿no? Un partido como ese. Yo destacaría un poco el equipo, pero que tampoco dio un buen rendimiento. ¿Tú qué dices? Para ti, el jugador del partido. No, hombre, a ver, yo tengo una especial predilección en este Deportivo por Villares. Ajá. Por su saber estar, por su compromiso y por todo en general. Entonces, para mí tiene que hacerlo muy mal para que no lo considere el jugador del partido. ¿Tu madre qué? Bueno, yo quizás Barbero por el gol, porque fue un poco el que hizo pensar que se podía hacer algo en el partido, y luego, como te comentaba antes, sin duda, el jugador número 12, la afición, sin duda. Y si os digo Diego Gómez, para mí, por ejemplo, indudablemente todo el equipo, pero es cierto que dentro de las luces y sombras, yo el equipo, por ejemplo, en esos dos goles que nos meten, lo veo un equipo atrás en ese momento muy lento. Bueno, sí es cierto, vamos a por un partido, pero nos cazan, en una contra nos cazan durmiendo y dices tú, María Matouse, ¿no? Como se suele decir. Diego Gómez, un chico que viene del Aventeiro, su segunda creo que es titularidad. Sí. Y ayer me sorprendió muchísimo Diego Gómez, chaval que creo que tiene bastante futuro, ¿no? Sí, yo antes lo comentaba, yo creo que estos partidos, incluso Hugo Rama y hay otros, que es donde se pueden ver estos jugadores y si de verdad tienen nivel y pueden rendir el próximo año. Yo creo que el Aventeiro lo había hecho muy bien. Lo que pasa es que aquí, bueno, aquí no sé por qué, si es cuestión de ritmo, si es cuestión de adaptación, no sé, a la categoría que es superior, también puede, ¿no? Entonces, claro, posiblemente. Entonces, bueno, hay que ver por qué el chaval pues no ha tenido minutos. Cuestión de partidos también, se supone, ¿no? Mientras te adaptas a la categoría, estamos hablando de que, a ver, tenemos gente que ahora mismo se tiene que repescar, el caso de Luis Chabón, este caso del chico el que está en el Barça B, me sale ahora el nombre de Rubén, y bueno, creo que se puede, tenemos ahí unos buenos mimbres, ¿no? Dentro de Barcia se recupera, Bella, tal, no sé qué, estamos hablando de trabajar mucho con la gente de la casa y que se puede hacer algo bonito de cara a la temporada, con 4 o 5 retoques y dices, bueno, ya estamos ahí, ¿no? Lo bonito es que, y lo mejor es que la gente de casa está respondiendo y con un gran nivel. Entonces yo creo que ahí es donde el equipo, lo que decía antes, hay que tener 3 o 4 jugadores que marquen también diferencias. Es decir, hay que gastarse el dinero y apostar por ese tipo de jugadores para que suba muchísimo más el nivel. Estamos hablando, José Ramón, Arteixo, ascenso, la segunda vez. Estamos hablando de Montañeros en el 2008, también ascenso. Como entrenador, realmente has disfrutado un poco de todo eso. No es lo mismo, efectivamente, estar en el campo como jugador que estar, efectivamente, en un banquillo. Ayer jugaba el Fabril, efectivamente, y está peleando por el ascenso a segunda vez. ¿Qué opinas? Tú que has vivido todo eso,
cómo se suele vivir normalmente ese tipo de partidos y contra equipos que además estamos hablando de veteranos. El equipo de ayer, efectivamente, Ciudad de Lucan de Murcia, estamos hablando de que estaría complicado, ¿no? Un poco. Yo creo que el equipo a final de temporada es cuando tiene que encontrar ese punto dulce en cuanto anímicamente, físicamente y luego en cuanto a juego. Es decir, es muy difícil ya con el cansancio acumulado llegar al final de temporada muy fresco en todos los sentidos, pero hay equipos que llegan a conseguirlo porque saben, han hecho un buen trabajo durante todo el año y al final es verdad que muchas veces es una lotería, pero siempre hay que lograr llegar en el mejor momento y ahí es labor del entrenador y más gente para conseguirlo. Estamos hablando de que los juveniles 06 ganan también y partidazo de los de Miguel Figueira. Miguel, bien. Y también las chicas se salvan, ¿eh? Vosotros que tenéis también efectivamente, Luis, tenéis equipo también femenino, ¿eh? Bastantes equipos. ¿Cómo va ese tema de, a ver, cuéntanos, categorías, todo este tipo de cosas? Para nosotros ahora mismo el fútbol femenino es exactamente igual que el masculino. Lo tenemos para nivel de club, es exactamente igual, tenemos 7 equipos y son, o sea, realmente estamos tan interesados o trabajamos tanto con unos como con otros. No tenemos más equipos femeninos porque tampoco las niñas hay tantas para jugar al fútbol, pero nuestro primer equipo es equivalente, por así decirlo, al masculino y femenino, nuestro femenino B equivaldría al juvenil, y así sucesivamente. Y realmente las niñas compiten a buen nivel, todos los equipos de base están peleando por ser campeonas gallegas, la mayoría, las cadetes, las alevines, y tenemos también uno de fútbol sala, y también están ellos, y bueno, muy contentísimos con el fútbol femenino. Estamos hablando de que ayer derrota y ahora efectivamente os jugáis, ¿no? Sí, ayer tuvimos un disgustillo porque perdimos la posibilidad de ascender directamente a preferente. Quiero aprovechar desde el club para felicitar, bueno, a Adrián y a todos los equipos de la capital que se han salvado todos, y fue una primera autonómica muy bonita. Y bueno, les tocó bajar los de la zona de Ferrol, y nosotros realmente estamos muy contentos de que todos los equipos coruñeses se hayan salvado y que para el año que viene incluso ya ha ascendido alguno, el Sporting coruñés, creo, no sé, y que seamos más equipos de la capital los que estemos en esa. Bueno, para nosotros estemos en la otra, ¿no? Pero bueno, si tenemos que estar. Estamos hablando de que os toca ahora mismo nos toca contra el Club del Mar de Callón, y después sería. Callón no es donde unos pican y otros no. No, eso es Padrón. Ahí son los milagros. Sí. Y después tocaría el ganador del Olímpico, Carral. ¿Cómo os veis? ¿Preparados? Preparados. Después del mazazo, ayer hubo los chavales se disgustaron bastante y hay que recuperarse. Nosotros especialistas, bueno, no son los mismos chavales, pero especialistas en perder promociones. Podríamos escribir un libro. Bueno, estamos hablando de que no se pierde cuando se compite, ¿no? Yo siempre digo que esto es como el que cuando va alguien a tirar un penalti, ¿no? Tú has vivido el tema de Jukic, ¿no? Estamos hablando de que siempre digo que lo falla aquí lo tira, ¿no? Pero al final, estar ahí, ¿no? Al final, cuando decía que los chavales estaban disgustados, yo creo que no hay diferencias entre categorías. Yo creo que tampoco, efectivamente. Un entrenador no creo que sufra más por entrenar en primera que otro entrenador que esté en primera regional o segundo, preferente. Sí, estamos hablando que la misma cuando pasión tienes éxito, la alegría es igual. Es igual. Es decir, da igual la categoría, uno lo vive por dentro. Sí, está claro. Adri, ¿qué? Temporada salvada, ¿no? Efectivamente. Sí, bueno, cuéntanos cómo fue esa temporada. Pues una temporada, ya te había dicho la última vez que vine, dura, porque bueno, hicimos una reestructuración completa. Nosotros no hicimos 20 jugadores nuevos, media de edad entre 18 y 20 años, en una categoría exigente, y al final lo conseguimos. Estoy de acuerdo en eso que decía José Ramón. Hombre, yo de momento no tengo la suerte de haber vivido experiencias en categorías más altas. No sé si algún día tendré la oportunidad, pero sé cómo viví esta salvación fue, sí, porque bueno, era un proyecto muy difícil. Antes de empezar la temporada
cuando todo el mundo hace las quinielas, ves los artículos un poco, pues sí que es verdad que todo el mundo nos ponía como claros candidatos al descenso. Bueno, trabajamos todo el año, lo intentamos, los chicos han dado un paso durante la temporada enorme y a partir de ahora, pues lo que empezó como un proyecto muy joven, a ver si éramos capaces de reconducir un poco el tema del senior en el Ural, que es un club históricamente más dedicado al fútbol base de categorías más pequeñas, pues ahora tenemos un punto de partida muy bueno, gente muy joven, en retocar un poco lo que nos haga falta y yo creo que el futuro que nos viene es bastante prometedor. Estamos hablando efectivamente en el año 94, 95, ¿sí? 95 creo que fue, ¿no? La Copa. Levantas la Copa en el Bernabéu, ¿sí? ¿Y cómo fue la historia? Fran, ¿no? Te dijo, oye, levanta tú la Copa. No, ya habíamos quedado. ¿Habías quedado? No, yo soy el mayor, capitán. Eres el capitán, claro. Sí. ¿Quién la va a levantar? Eras efectivamente, ¿no? No, daba igual en ese momento, pero bueno, yo como dejaba también el equipo, pues quería ese pequeño homenaje para siempre, más bonitas que has vivido, ¿verdad? Sí, y además yo en ese momento sabía que el Depor iba a estar arriba, y que seguramente, y además estábamos convencidos de que iban a venir más éxitos. Como así ha sido. Sí. Entonces, bueno, yo creo que él ha tenido luego la oportunidad de recoger muchos premios y es la historia viva del Deportivo, ¿no? Sí, estamos hablando de que efectivamente tanto Donato como Frank, y no sé quién era el otro, Nando no, ¿quién era el otro? Yo creo que Frank y Mauro. Frank y Mauro, no sé si Donato no lo sé, pero Frank y Mauro ganan la primera Copa, tienen todos los títulos. La Liga, sí. Sí, Donato no lo sé, no sé si gana. Yo creo que Donato vino después. Donato, yo creo que Donato vino después de la primera Copa. No, Donato ya estaba en el penalti, que lo retira Arsenio del campo en el cambio. Contra el Valencia. Y después se va al Bernabéu y se gana. Yo creo que Donato no tiene la segunda Copa, creo. ¿Segunda? Sí, creo. Yo creo que sí. Pues será los tres. Sí, pero yo creo que sí, porque Donato luego coincide con Jorovic aún en plantilla y demás, que eso es la Champions 2004. Sí. Vago recuerdo, pero creo que sí. Pero yo creo que sí. Sí, pues además lo tuvimos el otro día aquí en el programa y por los datos efectivamente eran Fran, Mauro y Donato, los tres, efectivamente, ¿no? Que somos tan mayores que ya no. Vamos mayores. Y vuelves en el año 99-2000, ¿no? 98-99, efectivamente, para ser otra vez campeón, ¿no? Sí, de esta vez la cogió mi hermano. La cogió tu hermano, pero te aparte una lesión de pubis, creo entender esa temporada, ¿no? No, un poco, ¿no? La anterior, efectivamente. Tuviste una temporada un poco complicadilla y tal, pero tuviste también la suerte de la que no tuviste en el 94. Y dices, bueno, pues a la segunda fuiste campeón de Liga, ¿no? Porque el disgustazo fue tremendo, vamos, el disgusto, ¿no? Pero fíjate que luego te vuelves exigente, porque mira por lo que ha conseguido, pero si echas un vistazo atrás, las veces que hemos sido subcampeones y estar ahí tan cerca de haber conseguido más títulos. Bueno, luego se llegó a semifinales de Champions, cuando y la Recopa todavía... Y en la Recopa estabas tú también, ¿no? Exacto. En la Recopa. Y que bueno, que hubo muchísimas posibilidades de llegar a la final, porque bueno, la eliminatoria fue como fue, pero el arbitraje sí, horrible. Y bueno, pues el Depor yo creo que sinceramente se ha quedado siempre corto en cuanto a títulos cosechados, porque yo creo que había jugadores, había plantilla, había equipo, juego como para conseguir más. Cuando llegas a una plantilla como esa, si ves a Yalmiña en el campo y los entrenamientos ya debía de ser pescando. Bueno, tu hermano también era muy bueno. Para mí, uno de los mejores jugadores que dio la historia del Deportivo, Frank, tenía una jugada que era algo fuera de serie. Y yo siempre digo, esa debilidad, ese amago, era Frank, ¿no? Yo creo que los más afortunados fueron siempre la gente que podía ir a los entrenamientos, porque hoy en día no se puede ver los entrenamientos. Y tanto en la Torre como en Aciadama, bueno, la gente podía ir a ver los entrenamientos y aquello era un espectáculo, porque ver entrenar a todos esos jugadores, sobre todo a gente mayor, era un espectáculo. ¿Con quién te quedas de todos ellos un poco? ¿Quién te sorprendió realmente, aparte
Yo creo que el jugador que más me sorprendió y para mí el más importante en la historia del deporte es Bebeto. Bebeto. Sí. Sí, Bebeto, porque yo creo que Bebeto a nivel técnico era increíble. Y luego nos cambió un poco a todos la visión de que daba igual a dónde fuese, si al Bernabéu o a Nou Camp, que había que ir a ganar. Porque él venía, lógicamente, con una experiencia de jugar en Flamengo, campeón del mundo, con Brasil, internacional un montón de veces, y le daba igual. Es decir, cuando nosotros, digamos que estábamos asomando ahí un poquito la cabeza para, oye, que vamos a Bernabéu, que no nos metan 4, no. A nosotros pensábamos, oye, a ver si no nos meten más de 2-3 goles. Él no, él decía que había que ganar. Había que ganar. Esa era la mentalidad de alguien grande. Es que eso fue lo que realmente ayudó bastante, ¿no? Es decir, concienciar un vestuario y decir, y todo empieza, creo que cuando se le gana al Madrid aquí, ¿no? En el momento de ganar a Madrid. Yo creo que se empieza con el fichaje de Beto y Mauro, y luego con la llegada de otros jugadores que han aportado muchas cosas a nivel técnico, táctico, lo que quieras. Y ahí es donde el equipo crece de verdad para, bueno, pues... Pero la victoria del Madrid, me refiero, que se vive aquí, que se gana efectivamente 3-2 habían sido, ¿no? No, pero y ahí es donde empieza un poco ya no es solo una victoria, yo creo que fueron, no sé, 11, 12 años que Madrid no ganó aquí. Bueno, sí, claro, sí. Entonces, a partir de ese partido. Claro, pero eso dice mucho de lo fuerte que era el equipo y que se mostró. Da igual. Era impensable. No, bueno, poco a poco vas madurando y ya te vas haciendo la idea, pero al principio sí que nos costaba, normal, porque vienes de segunda, vienes de no tener experiencia, llegan jugadores que han sido campeones del mundo, con grandísimos equipos, con grandísimos compañeros, al final aportan muchísimo, porque lógicamente hay que vivir esas experiencias para, yo pongo el ejemplo ahora del Depor, el Depor pesa mucho, hay jugadores que posiblemente estén mejor preparados que otros para jugar en Riazor. ¿Por qué? Porque van 20.000 personas, más de 20.000 personas. Sí, eso impone. Hay una exigencia de que la historia del Depor, todo el mundo quiere jugar, venir al Depor, pero hay unos jugadores más preparados que otros. Entonces, yo he notado eso en Bebeto y en otros jugadores. ¿Por qué? Porque han aportado muchísimo. Por cierto, sábado 4:15 de la tarde, Depor Granada, patrocinada por uno de los sponsors, antiguo en Sala, detrás de la plaza de la pescadería, que bien se come allí, por cierto, no sé si lo sabéis, os lo recomiendo, un local para comer bien. Resultado, mójate, Luis. Depor Granada. Pondremos un 2-1. 2-1. Sí. ¿Y tú qué opinas? ¿Cómo ves al equipo? ¿Tú qué opinas? Yo creo que todavía el equipo tiene ganas. Tiene ganas, ¿verdad? Sí, ¿qué pasa? Que, bueno, pues... Yo he puesto que el equipo todavía hay jugadores que quieren demostrar cosas y el entrenador lógicamente también se juega cosas, con lo cual no se puede relajar, no se puede dormir y bueno, Granada también se juega, pero bueno, yo he puesto que el Deportivo va a ganar. Y que hay jugadores que efectivamente los minutos que quedan habrá gente que efectivamente quiera disfrutarlos y disfrutar, ¿no? Hay gente que está deseando tener que haya vivido en un vestuario, porque el jugador se juega muchísimo para el contrato del año que viene. Sí, claro. Ya no solo por quedarse, porque otros equipos lo están observando, con lo cual cada jugador se juega muchísimo, porque puede marcar un gol, dos, imagínate mañana que no sé, que Hugo Rama o cualquiera que marque 3 goles, de los que nos está contando 4 goles. Oye, pues cuidado. Sí, cuidado. Es decir, ya de repente a veces hay momentos donde... Y lo que cuenta mucho es siempre los últimos partidos de cada temporada. Porque seguramente si un jugador ha hecho buenos los 8 o 10 primeros partidos, vale, genial. Pero cuando acaba la temporada se olvida. Sin embargo, se retiene más. Suele pasar. Si juegas 5 o 6 muy buenos al final de temporada, eso marca muchísimo. Es cierto. Adri, ¿qué? ¿Tú qué opinas? Yo creo que un 2-0. Un 2-0. Esperamos a ver si podemos ver. Yo sigo teniendo muchas ganas de ver a Chapi, sí, a Chapi. A ver, opino un poco en la línea de él. Yo creo que este final de temporada es bueno para ver ese tipo de jugadores y a ver realmente qué nos puede dar. Y seguro que yo creo que si le dan la oportunidad, él estará motivado de demostrar a la gente. Su fichaje en el que pusimos muchas expectativas, yo creo que todos los aficionados
a principio de temporada, que apenas hemos visto, y yo creo que es lo más atractivo así para este final. Sí, es cierto, porque además yo lo vi el otro día, el partido de Riazor, los pocos minutos que jugó, digo yo, bueno, pues igual efectivamente tenía que venir a adaptarse a la categoría. Sí. Y lo poco que lo vi, sí es cierto que era un resultado ya que era muy cómodo y estábamos ganando ya, pero dices tú, bueno, yo lo vi en la Copa con Lorenzo. Pero tampoco yo creo que no podemos poner la lupa en un jugador que tiene 40 minutos. Es que además la presión que tiene es enorme. ¿Por qué? Porque cuando no tienes minutos y tienes que salir un partido, lo vas a hacer peor, porque quieres demostrar más de tus capacidades. Sí, que venía como uno de los fichajes de Aureola que decía, no, que viene del Arsenal y tal, y ya la prensa, y eso a veces no ayuda mucho al jugador, ¿o no? Claro, entonces ahí es el entrenador quien lo tiene que ir poniendo poco a poco para que no tenga esa presión, porque si el chaval se va a jugar en 90 minutos su futuro, tú imagínate cómo está, en la cabeza, las piernas, que al final hay que estar muy fuerte en todos los sentidos para demostrar que tienes capacidades. Pues, señoras y señores, oye, por cierto, ¿sabéis dónde nos vamos a ir ahora? Sí, seguro. A Bocatín. A Bocatín. Oye, ¿sabes quién se come allí, José? Se come muy bien. ¿Sabes quién se come allí, Luis? Yo no lo conozco. Oye, nos vamos a ir a Bocatín y deseándole sobre todo al Fabril y al Juvenil que para la semana que viene, aparte del Depo, nos den una buena alegría. Felicitando sobre todo, como decía Luis, a los equipos coruñeses que han mantenido la categoría y dando las gracias, por supuesto, al gran capo, a uno de los grandes capitanes, José. Muchísimas gracias. Gracias. Luis, muchísimas gracias. Adri, muchísimas gracias. Nos vamos hasta la semana que viene. Gracias por todo y ¡forza!